En 1988, mientras Japón se acercaba al final de la burbuja económica que había convertido al país en una potencia mundial, Hayao Miyazaki estrenó una película que, al menos en apariencia, parecía extraordinariamente sencilla. No había guerras, no había villanos, no había grandes batallas, solo dos hermanas pequeñas mudándose al campo mientras su madre permanece hospitalizada debido a una enfermedad prolongada. 特にヒーローでもヒロインも出ないスーパーガールも出ないね、そういうしかも日本のごく普通のその風景を舞台にした映画はエンターテインメントとして成立しないと思われてた時代ですから、その着想をしてから作るまでに15年ぐらいかかっています。 Y sin embargo, Mi vecino Totoro terminaría convirtiéndose no solo en una de las películas más importantes del estudio Ghibli, sino también en una de las obras más representativas de la visión de Miyazaki. Susan Napier señala que Totoro no debe entenderse simplemente como una fantasía nostálgica sobre la infancia. De hecho, citando una entrevista sobre la película, afirma que Totoro no es nostalgia, es una invitación a comprender aquello que hemos perdido, y quizá esa idea sea la clave para entender tanto la película como a sus protagonistas. A diferencia de muchos relatos infantiles, Mei y Satsuki no existen dentro de un mundo completamente seguro. Desde el inicio de la historia, ambas deben enfrentarse a una realidad dolorosa, la enfermedad de su madre, la incertidumbre sobre su recuperación, el miedo a perder a alguien importante. Pero Miyazaki nunca convierte ese sufrimiento en el centro absoluto de la historia. En lugar de ello, permite que sus protagonistas encuentren otras formas de relacionarse con el mundo. 日本の風景を僕自身が発見したんです。再発見したんです。それで僕は日本って国嫌いでしたから、その自分の子供時代に対する手紙として日本の風景がもっと美しいっていうことを。 Y es precisamente ahí donde aparece Totoro. Lo interesante es que Totoro nunca funciona como una solución mágica a los problemas de las hermanas. No cura a su madre, no elimina su miedo, no hace desaparecer la incertidumbre. Lo que ofrece es otra cosa. Ofrece compañía, asombro, consuelo, la posibilidad de que el mundo siga siendo un lugar lleno de misterio, incluso en medio de dolor. Y quizá eso es lo que vuelve tan particulares a las protagonistas de Miyazaki. Mei descubre a Totoro porque sigue su curiosidad, porque está dispuesta a explorar, porque todavía conserva una apertura hacia aquello que no puede explicarse racionalmente. Satsuki, aunque más cercana al mundo adulto, también mantiene esa capacidad de aceptar lo extraordinario sin necesidad de dominarlo o comprenderlo completamente. Napier argumenta que las protagonistas de Miyazaki resultan creíbles precisamente porque poseen una gran complejidad emocional. Mei, por ejemplo, combina la obstinación típica de una niña pequeña con una sensibilidad que vuelve auténtica incluso la dimensión fantástica de la historia. Esto es importante porque Miyazaki no presenta la infancia como una etapa idealizada o ingenua. Sus protagonistas experimentan miedo, frustración, celos, tristeza, pero también conservan algo que muchos adultos parecen haber perdido, la capacidad de maravillarse ante el mundo. En este sentido, Totoro también puede entenderse como una respuesta a ciertos cambios que estaban ocurriendo en la sociedad japonesa. Durante décadas de crecimiento económico acelerado, urbanización y desarrollo tecnológico, la relación cotidiana con la naturaleza había cambiado profundamente. テレビがなかった時代です。だから子供が表で元気に遊んでいた時代を考えて、そうするとあの時代になったんですね。で、風景そのものは自分の生活の周辺にあったものをいろいろ集めて見て、その当時まだあったもんです。 La vida moderna ofrecía comodidad y prosperidad, pero también generaba una creciente sensación de desconexión con aquello que existía fuera de la lógica, de la productividad y del consumo. Miyazaki parece preguntarse entonces, ¿qué ocurre cuando dejamos de percibir al mundo como algo misterioso? ¿Qué perdemos cuando la naturaleza deja de ser una presencia viva y se convierte únicamente en un recurso? Totoro representa en muchos sentidos esa posibilidad perdida de convivencia. No es una fuerza que deba ser conquistada, ni un dios que exige control. Simplemente comparte el mismo espacio que los seres humanos. Existe junto a ellos. Y Mei y Satsuki pueden verlo precisamente porque todavía son capaces de relacionarse con el mundo desde la curiosidad y no desde el control. 日本の至る所から自分の
自分の町があるいは村がそのトトロのモデルではないかっていうふうにいう手紙が来ました。いやむしろそういう影響を一切遮断して。 Tal vez por eso Totoro sigue emocionando a tantas personas décadas después, porque no nos habla de regresar literalmente al pasado. Nos recuerda algo mucho más difícil, que crecer no debería significar perder por completo nuestra capacidad de asombro, que la fortaleza no consiste únicamente en soportar el dolor, también implica conservar la sensibilidad necesaria para encontrar belleza, compañía y esperanza incluso en los momentos más inciertos, y quizá esa sea una de las características más importantes de las protagonistas de Miyazaki. No son extraordinarias porque estén destinadas a salvar el mundo, son extraordinarias porque incluso frente a la tristeza y el miedo siguen siendo capaces de abrirse a él. 自分自身が感じたもので作ろうと思いました。ですから映画は町の子供が見た田舎の世界です。 Si Totoro hablaba sobre conservar la capacidad de asombro frente al mundo, Kiki, Entregas a domicilio, aborda una experiencia mucho más cercana a la adolescencia, la incertidumbre de descubrir quién eres. Estrenada en 1989, en los últimos años de la burbuja económica japonesa, la película sigue a Kiki, una joven bruja de 13 años que debe abandonar su hogar durante un año para vivir de manera independiente en una ciudad desconocida. 結局皆さんと2人で話してどうしようと、どういうものを作ろうかと。これで僕の方からね、皆さんいろんなものを作ってきたけれど少女の思春期ってのやったことがないじゃないかと、それをやろうじゃないかと。これでしたら皆さんがですね、彼は実はなんつったかな、自分の兄弟がその4人兄弟なんですけどね、全部男なんです。これで子供を作ったんだけど、その子供もね2人とも男、つまりいわゆる女の子ってよく知らない。それどころか思春期の女の子について全くね知識もそれからそういう経験もなかった。 A diferencia de muchas historias sobre el crecimiento personal, el conflicto de Kiki no surge de una amenaza externa. No existe un villano que derrotar, no hay una profecía que cumplir. Su desafío es mucho más cotidiano: encontrar un lugar donde pertenecer, construir una identidad propia lejos de la seguridad familiar y aprender a confiar en sí misma. Y quizá por eso Kiki sigue siendo una de las protagonistas más humanas de Miyazaki. Como muchos adolescentes, Kiki se encuentra en un espacio intermedio. Ya no es una niña, pero tampoco es completamente adulta. Posee independencia, pero también inseguridad. Desea demostrar que puede valerse por sí misma, pero al mismo tiempo necesita el apoyo y la conexión con otras personas. 彼が言い出してね、じゃあどうやって作ったらいいのかな、その少女の思春期。それでね、皆さんがふと言い出したんですよ。そうだっつって。鈴木さんの娘、実は僕には娘がいましてね、ちょうどその時13歳だったんです。彼女をモデルにこの映画を作ったらどうだろうなんていうことを言い出して、これで僕は映画を作る時自分の娘の話をね随分皆さんにしました。でそれが結果ああいう映画になったんで、僕にとっても非常に作品はひとしお愛着深い作品です。 Es precisamente esta posición intermedia la que Susan Napier identifica como una de las características fundamentales de la figura del shoujo. El shoujo vive entre distintos estados del ser, entre la infancia y la adultez, entre la dependencia y la autonomía, entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Y pocas protagonistas de Miyazaki encarnan esta condición de manera tan evidente como Kiki. Lo interesante es que Miyazaki nunca presenta el crecimiento como un proceso lineal. Convertirse en adulta no significa simplemente volverse más fuerte o más competente. También implica enfrentar dudas profundas sobre uno mismo. A medida que avanza la película, Kiki comienza a perder aquello que parecía definirla. Pierde la confianza, pierde la motivación e incluso pierde temporalmente la capacidad de volar. Y es difícil no interpretar esta pérdida como una metáfora de algo que muchas personas experimentan durante la adolescencia y la vida adulta temprana: el agotamiento, la ansiedad, la creatividad, la confianza en uno mismo, el entusiasmo por aquello que amamos y la sensación de haber perdido aquello que antes parecía natural. ある時期、自分でも自分の行動がわからないような時期が誰でも成長過程の中にあるんですよね。それをそれに理解と応援を送る映画を作ろうというふうに自分では自分のモチベーションをそこに定めました。 Lo importante es que Miyazaki nunca presentó esta crisis como un fracaso personal. Kiki no pierde sus poderes porque sea insuficiente. Los pierde porque crecer implica atravesar periodos de incertidumbre,
porque construir una identidad también significa aceptar momentos de vulnerabilidad. Y quizá ahí reside una de las aportaciones más importantes de Miyazaki a la representación de sus protagonistas femeninas. Kiki no necesita convertirse en una heroína perfecta para demostrar su valor. No necesita ocultar sus inseguridades. No necesita demostrar constantemente que es fuerte. Su fortaleza surge precisamente de continuar avanzando incluso cuando duda de sí misma. Esto resulta especialmente interesante si recordamos el contexto social del Japón de finales de los años 80. Aunque cada vez más mujeres jóvenes accedían a mayores niveles educativos y nuevas oportunidades profesionales, muchas seguían enfrentándose a expectativas sociales tradicionales sobre su papel dentro de la familia y la sociedad. En ese contexto, Kiki representa una forma distinta de imaginar la independencia femenina, no como una negación absoluta de la necesidad de otros, sino como la capacidad de construir una identidad propia mientras se mantienen vínculos significativos con quienes nos rodean. A lo largo de la película, Kiki logra salir adelante no únicamente gracias a sus habilidades individuales, también gracias a las relaciones que establece. Ozono le ofrece un hogar y una oportunidad laboral. Tombo la ayuda a abrirse a nuevas experiencias. Úrsula la ayuda a comprender que perder la inspiración y la confianza es parte natural del proceso creativo y del crecimiento personal. Miyazaki parece sugerir que madurar no consiste en alcanzar una independencia absoluta, consiste en aprender a equilibrar autonomía y conexión, individualidad y comunidad. Por eso Kiki sigue siendo una protagonista tan cercana para muchas personas, porque su historia no trata sobre convertirse en alguien extraordinario. Trata sobre aceptar que no siempre tendremos todas las respuestas, que habrá momentos en los que dudaremos de nosotros mismos, y aún así podemos seguir adelante. Al final, Kiki no recupera su capacidad de volar porque haya derrotado a un enemigo. La recupera porque vuelve a confiar en sí misma, porque comprende que crecer no significa dejar atrás quién eres, significa descubrir cómo seguir siendo tú mismo mientras cambias. Y tal vez esa es una de las lecciones más importantes que Miyazaki ofrece a través de sus protagonistas, que la vulnerabilidad no es lo opuesto a la fortaleza. Muchas veces es precisamente el lugar desde donde comienza. プロデューサーの娘さんがいまして、ちょうどキキよりちょっと上ぐらいだったかな。で、その、生意気な手こずる娘を相手にしてですね、で僕は直接会ったこと一度しかなかったんですけど、プロデューサーからよく聞いてましたから。Es de mala educación hablar con una chica sin que te presentes, ni siquiera sabes quién soy. と戦って、その子たちが喜ぶ映画を作ってみせるってこう、よこしまな願望を持ってこう、作った映画です。Si Totoro habla de recuperar la capacidad de asombro y Kiki de explorar la incertidumbre de crecer, Náusica del Valle del Viento lleva a las protagonistas de Miyazaki hacia una pregunta mucho más ambiciosa: ¿cómo responder a un mundo en crisis? Estrenada en 1984, Náusica apareció en un momento marcado por profundas preocupaciones globales. La Guerra Fría seguía alimentando el miedo a una catástrofe nuclear. Los problemas medioambientales comenzaban a ocupar un lugar cada vez más importante en la discusión pública, y Japón aún convivía con memorias históricas relacionadas con la devastación provocada por la guerra y las consecuencias de una industrialización acelerada. 日本は未曾有の好景気の中にいたんです。未曾有の好景気、未曾有じゃないですよ。未曾有の好景気で、浮かれていましたけれども、破局はもう目に見えていた。El mundo de Náusica refleja mucho de estas ansiedades. 1000 años después de una guerra conocida como los 7 días de fuego, gran parte de la Tierra ha quedado contaminada. Un inmenso bosque tóxico cubre el planeta. Criaturas gigantes recorren territorios que los seres humanos consideran hostiles, y distintas naciones continúan recurriendo a la violencia para garantizar su propia supervivencia. Sin embargo, lo verdaderamente interesante no es el escenario. それでこの人間と自然とのバランスやこの星の問題や生と死の問題というのが核に足る描くに足るモチーフだと僕は思ったんです。それで攻撃的な自然やそれから愚かなままの人間やその世界の2つの世界の真ん中に立っているヒロインを作ろうと。それは神の信託を告げる。Es la protagonista que Miyazaki decide colocar en el centro de él.
En otro tipo de historia, este mundo probablemente estaría dominado por guerreros dispuestos a derrotar monstruos y vencer enemigos, pero Náusica responde de una manera completamente distinta. Su primera reacción frente a lo desconocido no es el miedo, es la curiosidad. No busca destruir el bosque tóxico, intenta comprenderlo. No considera a los Homo simples amenazas, intenta comunicarse con ellos. No ve la violencia como una solución inevitable, busca formas de reconciliación. Susan Epier sostiene que muchas de las protagonistas de Miyazaki funcionan como modelos alternativos de identidad, combinando independencia y capacidad de acción con empatía y sensibilidad hacia los demás. Náusica representa probablemente el ejemplo más claro de esta idea. Su fortaleza no surge de dominar a otros, surge de comprenderlos. Esto resulta especialmente significativo porque desafía muchas concepciones tradicionales del heroísmo. Nausicaa is the voice of ecological sanity. She's the figure out of mythology who can build a bridge between the species that everyone can live in peace. En numerosas narrativas, el héroe triunfa gracias a su capacidad para imponerse sobre aquello que amenaza el orden establecido. Náusica propone una lógica completamente diferente. No intenta conquistar el mundo, intenta sanar la relación entre seres humanos y naturaleza. Y esta diferencia transforma por completo la historia, porque Miyazaki no presenta a la naturaleza como un enemigo. A medida que avanza la película, Náusica descubre que el bosque tóxico no está destruyendo el planeta, está intentando purificarlo. Los verdaderos responsables de la crisis han sido los propios seres humanos y su incapacidad para convivir con aquello que no comprenden. The ecological message in this is very clear. This is a post-apocalyptic world, and in Nausicaa, Miyazaki is beginning to develop these themes and exploring them for the first time. Esta preocupación refleja muchas inquietudes presentes en el Japón contemporáneo de Miyazaki. Casos como la enfermedad de Minamata habían mostrado las consecuencias devastadoras que podía tener el desarrollo industrial descontrolado. Al mismo tiempo, la memoria de Hiroshima y Nagasaki seguía proyectando una larga sombra sobre la percepción japonesa del poder destructivo de la tecnología y la guerra. Náusica parece surgir precisamente desde ese contexto, no como una figura destinada a restaurar un orden perdido mediante la violencia, sino como alguien capaz de imaginar una relación distinta con el mundo. Thomas Lamer señala que gran parte de la obra de Miyazaki busca alternativas a las formas más agresivas de la modernidad tecnológica. En lugar de proponer el rechazo absoluto del progreso, sus historias exploran maneras más equilibradas y responsables de coexistir con él. Náusica encarna perfectamente esta idea. No rechaza el conocimiento, no rechaza la tecnología, pero insiste en que ambas deben estar acompañadas por la empatía y la responsabilidad ética. Y quizá eso explique por qué Miyazaki eligió a una joven para ocupar este papel. La figura en los shoujo representa un espacio abierto al cambio. Todavía no está completamente integrada dentro de estructuras rígidas de poder. Todavía puede cuestionar aquello que otros consideran inevitable. Susan Epier señala que esta posición intermedia convierte al shoujo en una figura especialmente poderosa para imaginar nuevas posibilidades de identidad y transformación social. Náusica no salva al mundo porque sea más fuerte que las demás. Lo salva porque es capaz de imaginar algo diferente, porque se niega a aceptar que la violencia sea la única posible respuesta, porque conserva la capacidad de escuchar incluso cuando todos los demás han dejado de hacerlo. Y quizá esa sea una de las contribuciones más importantes de Miyazaki a través de esta película, la idea de que la empatía no es una debilidad. Tener compasión no es ser ingenuo. El cuidado hacia otros no representa una forma menor de heroísmo. Al contrario, en un mundo atravesado por conflictos, miedo y destrucción, tal vez sean precisamente estas cualidades las que más necesitemos, porque Náusica nos recuerda que algunas de las personas más capaces de cambiar el mundo no son aquellas que buscan dominarlo, sino aquellas que primero intentan comprenderlo. そのナウシカが一番楽観的だというふうには思っていません。基本的に僕は何も変わってないと思ってる人間なんですけどね。ただ映画の終わりにそういうカタルシスがあったことは事実ですが、できるだけカタルシスのない映画を作ろうとその後いろいろ努力してるもんですから、そういうつまり一番楽観的に見えるのかもしれません。ナウシカという映画の袋を閉じるためにああいう形にせざるを得なかったんです。 Después de recorrer películas como Totoro,
Kiki, Servicios a Domicilio y Náusica del Valle del Viento, resulta fácil entender por qué tantas personas consideran que las protagonistas de Miyazaki son diferentes, pero también vale la pena preguntarnos algo más. ¿Hasta qué punto son realmente revolucionarias? Y es difícil no encontrar evidencias de ello. Náusica rechaza la violencia incluso cuando todos a su alrededor la consideran inevitable. Kiki atraviesa una crisis de identidad sin que la historia reduzca sus problemas al romance o a la necesidad de aprobación masculina. Satsuki y Mei enfrentan el miedo y la incertidumbre con una complejidad emocional poco común en muchas narrativas dirigidas a la infancia. Sin embargo, las obras de Miyazaki también han sido objeto de otras interpretaciones. Algunos críticos han señalado que muchas de sus protagonistas siguen asociadas a características tradicionales vinculadas con lo femenino, la capacidad de cuidar, la empatía, la mediación, la sensibilidad hacia los demás. Desde esta perspectiva, podría argumentarse que Miyazaki no rompe completamente con ciertas expectativas tradicionales sobre el papel de las mujeres, más bien revaloriza cualidades que históricamente han sido consideradas femeninas. Pero quizá esa sea precisamente una de las razones por las que sus protagonistas resultan tan interesantes, porque Miyazaki nunca parece intentar demostrar que sus personajes son fuertes imitando modelos masculinos tradicionales. 僕は日本的なものを作ろうとかそういうことで作ったんじゃありません。自分たちの周りにいる子供たちに見せたいと思って作ったんですから。ただアメリカの人たちは顔なしが理解できないとか、湯婆婆をやっつけるのかと思ったらやっつけなかったとか、そういうことで映画というエンターテインメントという枠に縛られている人たちがものすごく多いんですね。作ってる人間たちも見る側も。それは実は日本にもたくさんあると思うんですよ。Sus protagonistas no necesitan convertirse en guerreras invulnerables, ni rechazar completamente su sensibilidad emocional, ni ocultar sus dudas para ser tomadas en serio. La fortaleza de Náusica surge de su capacidad para comprender, la de Kiki de aceptar su vulnerabilidad y seguir adelante, la de Satsuki de asumir responsabilidades sin perder su ternura. En ese sentido, Miyazaki parece cuestionar la propia definición de lo que entendemos por fortaleza usando mujeres, y quizá esa sea una de las contribuciones más importantes, la idea de que la empatía no representa una debilidad, que el cuidado hacia otros no es una cualidad menor, y que la capacidad de escuchar, conectar y comprender también puede transformar el mundo. Tal vez por eso continúan conectando con audiencias de distintas generaciones, porque sus conflictos rara vez dependen de elementos extraordinarios. El miedo a perder a alguien importante, la dificultad de descubrir quién eres, la sensación de no encajar y la necesidad de encontrar esperanza en medio de la incertidumbre son experiencias profundamente humanas, y Miyazaki las aborda sin cinismo, sin idealizar completamente a sus personajes, pero también sin castigar su capacidad de cuidar y de confiar en otros. Las protagonistas de Miyazaki no nos enseñan cómo convertirnos en héroes, nos enseñan algo mucho más difícil, cómo atravesar la incertidumbre sin renunciar a la empatía, cómo crecer sin perder la capacidad de maravillarnos con el mundo y cómo seguir abiertos a los demás, incluso cuando sería más fácil cerrarnos. Quizá por eso sus historias siguen sintiéndose tan actuales, porque más que hablarnos sobre quiénes deberíamos ser, nos recuerdan quiénes no queremos dejar de ser. その時にたくさんお客さんが入って話題になったっていうことよりも、僕らのその願いというのはこの、作った映画をですね見た子どもたちが親になった時に自分の子どもたちにも見せたいと思うような映画を作ることだと思うんですね。¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.